Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar una pequeña introducción acerca del tema de ecología. Recordemos que hasta el momento pues hemos estado viendo diferentes definiciones en biología, principalmente lo que tiene que ver con tipos de células y biología molecular, y ahora nos vamos a enfocar un poco más en el exterior. Entonces, por el momento hemos estado hablando de células que son hasta cierto punto el interior o la parte micro de la biología en general, como pueden ser las células eucariotas, procariotas y también un poco lo que tiene que relación o tiene que ver con principalmente la expresión genética en diferentes organismos. En este caso pues vamos a trabajar ya un poco más en la parte externa de la biología, es decir, lo que tiene que ver con como tal el desarrollo de la vida en su ecosistema o en sus entornos naturales específicos, la relación entre diferentes organismos, etc. Entonces vamos a hacer unas pequeñas definiciones el día de hoy acerca de ecología y también vamos a ver algunos ejemplos de las diferentes interacciones que existen entre los organismos, buscando de esta manera obviamente que podamos adentrarnos un poco más en cada una de ellas e ir pues hasta cierto punto llegando a definirlas de manera concreta. Entonces vamos a ver un poco qué es la ecología. La ecología es la relación que existe entre diferentes organismos, ¿sí? La relación entre los organismos. También tiene que ver un poco sobre los ecosistemas. Entonces primero es cómo los organismos pues se relacionan con su entorno y el entorno con ellos, también cómo se relacionan los organismos con otros y también cómo pues estas interacciones afectan el entorno en el cual se encuentran. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una fotografía del páramo de Sumapaz, que recordemos, los páramos en Colombia son de las fuentes hídricas más importantes, es decir, son fuentes que generan unas grandes cantidades de agua y finalmente son estos lugares los que terminan dándonos pues a nosotros los seres humanos y el resto de organismos que están a sus alrededores, pues el agua que se requiere para sobrevivir. Acá vemos, por ejemplo, un frailejón, que es una cierta planta que tiene como capacidad la toma del agua, ¿sí? Digamos el vapor de agua que se encuentra en la parte superficial y la condensa y finalmente pues eso genera pues unas grandes cantidades o grandes reservorios de agua que finalmente pueden ser aprovechados por diferentes como podríamos decir, organismos, ¿no? Entonces, pues, como vemos, a pesar de que es un lugar que podríamos ver un poco inhóspito, pues es importante para la supervivencia de otros organismos, que no solamente se encuentran en el mismo páramo, sino que se pueden encontrar en sus alrededores, es decir, este páramo genera agua que puede servir para muchos otros ecosistemas y muchos otros organismos de muchas otras latitudes, que genera pues de esta manera una relación entre este páramo y el resto de organismos. Igualmente, el comportamiento de otros organismos afecta también al páramo. Así como el páramo nos da agua a nosotros, nosotros podemos con nuestras acciones modificar el páramo y generar pues una afectación o una influencia que puede ser tanto positiva como negativa y finalmente pues cambiar las mecánicas o las formas en las cuales los organismos terminan relacionándose entre ellos. Entonces, la ecología lo que trabaja principalmente es eso, esa relación en la que hay entre organismos, posteriormente entre comunidades y finalmente pues entre ecosistemas. Recordemos que todos los ecosistemas de una u otra forma, como vemos en este caso, se encuentran conectados. Así, por ejemplo, estas aguas recorren pues varias distancias y llegan, por ejemplo, al mar. Es decir, pasan por varios ecosistemas hasta que llegan finalmente al ecosistema marítimo. Pero pues evidentemente dependiendo del comportamiento del ser humano y pues de los demás organismos, finalmente esa agua se va modificando y pues finalmente llega y afecta a otra comunidad, a otro ecosistema que pues puede ser contaminante o puede ser beneficioso dependiendo evidentemente, como decimos, del comportamiento de los organismos que se encuentren alrededor de esa fuente hídrica que proviene, como dijimos, del páramo. Eso es en general la ecología, es una red de conocimientos de diferentes condiciones que vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué condiciones podemos ver? Por ejemplo, en este caso,
estamos viendo las interacciones que hay entre organismos. Hay diferentes tipos de interacciones, ya los veremos con mayor profundidad en otro momento, pero principalmente podemos ver y comprender que la interacción que se da entre organismos puede ser de varias formas, puede ser tanto positivo como neutral como negativo, en los cuales en el positivo ambos organismos pues se benefician, en el neutro uno se beneficia pero al otro realmente no le importa, no le interesa, no le genera ninguna afectación de ninguna forma, y el otro es pues que un organismo se beneficia cuando el otro está siendo afectado o pues está siendo dañado de alguna manera. Acá tenemos dos ejemplos, pero pues hay muchos más. Por ejemplo, está el caso de la abeja que poliniza pues las flores, ¿no? Recordemos que las abejas pues buscan el polen para su alimentación, principalmente para llevarlo y producir pues miel y otros compuestos en los panales, pero al momento de buscar ese polen pues también toman, ¿sí? Células de la flor, toman pues ciertas partículas de la flor que sirven para polinizar, recordemos que es la forma de reproducción de las flores, y de esa manera pues generan vegetación en todo el planeta Tierra. Esa es una forma de que nosotros denominamos mutualismo. Mutualismo es que ambos se benefician de un proceso particular que ambas especies generan. Entonces la planta hasta cierto punto le da alimento a la abeja y pues como paga la abeja sin saberlo evidentemente, pues genera la reproducción de esas flores en un sitio en particular. Entonces de esa manera ambas especies se benefician del comportamiento de la otra. Por otro lado, como decimos, existen también las interacciones neutras, que podría ser, en este caso no tenemos un ejemplo de forma gráfica, pero podríamos decir en el caso en el cual una ave genera un nido en un árbol. El árbol no se está viendo afectado de ninguna manera, ni positiva ni negativamente, pero el ave sí se está beneficiando de lograr colocar su nido en un lugar pues de difícil acceso para los depredadores y que a su vez pues le sirve para mantener a sus crías calientes y pues seguras del medio en el cual se encuentran. Entonces de ahí vemos por ejemplo un tipo de interacción más neutral. Finalmente, una interacción pues que puede llegar a ser, nosotros decimos negativa, es aquella interacción en la cual, como decimos, un individuo o bueno, una especie se beneficia de otra, pero la segunda especie, por así decirlo, pues se ve afectada de forma negativa, es decir, está siendo lastimada de alguna manera. Entonces, evidentemente, la que más podríamos pensar y que más se nos viene a la mente, pues es en general la depredación, que es la que nosotros vemos en el ejemplo en el cual un gato pues está consumiendo a pues un individuo, ¿sí? Cuando que nosotros denominamos esa interacción depredación, ¿no? Que es cuando un depredador encuentra una presa y la consume, es decir, evidentemente pues destruye la vida de ese ser vivo y consume pues los nutrientes que pueda llegar a tener en su organismo, ¿no? Eso hasta cierto punto lo que tiene que ver con depredación, pero no simplemente está la depredación como nosotros vemos ahí el tipo de relación negativa. También existe otro tipo de relación negativa en el cual pues no se consume directamente o digamos que no muere la presa, sino que hasta cierto punto conviven y poco a poco el que se va afectando pues es el cual está teniendo la interacción negativa. Un ejemplo de esto es los parásitos. Los parásitos ingresan a un huésped y se mantienen en él durante pues un tiempo determinado, y ese tiempo en el cual el parásito se mantiene dentro o sigue digamos con una cierta relación con otro individuo, ese individuo va a ir generando pues dificultades. Muchas veces esto sucede porque el parásito consume el alimento que el individuo está consumiendo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos parásitos en nuestro tracto intestinal, cuando nosotros pues ingresamos nutrientes a nuestro organismo, pues el que realmente termina consumiendo esos nutrientes es el parásito y no nosotros, lo que nos puede generar problemas de desnutrición a pesar de que estemos comiendo de una forma natural y normal, es decir, estamos siendo afectados negativamente. Esto no solamente sucede con parásitos que consumen nutrientes, hay otros parásitos que poco a poco consumen los nutrientes del mismo organismo, es decir, hasta cierto punto lo están consumiendo, lo están depredando, pero es mucho más lento. Es un proceso que puede considerarse
más lento que pues, directamente el de la depredación, que es cuando realmente el organismo muere prácticamente de forma inmediata y pues eh, sus nutrientes son repartidos en una manada. Es decir, normalmente la depredación se da más en organismos superiores, es decir, organismos bastante más grandes, como mamíferos o reptiles, y pues el parasitismo se da normalmente entre la interacción de microorganismos y a veces microorganismos con, evidentemente, pues organismos superiores. Es decir, a nosotros nos puede parasitar microorganismos, pero pues nosotros también parasitamos, por ejemplo, bueno, nosotros depredamos otros animales, como por ejemplo las reses, etc. Entonces, ese tipo de interacciones vamos a ir a ver una por una, pero es en general también parte de la ecología comprender cómo estos organismos interaccionan entre ellos y pues cómo a veces estas interacciones, que incluso pueden llegar a ser negativas como vimos, generan un equilibrio en cuanto a pues las diferentes y la diversidad que existe en la Tierra. Por otro lado, también podemos definir pues ciertas comunidades o bueno, ciertos grupos de individuos que se encuentran en un área determinada. Cuando muchos individuos o diferentes especies, por así decirlo, interactúan en una misma área, en un mismo lugar, esas especies que se encuentran en ese lugar, nosotros los denominamos comunidades. En este caso, pues vemos diferentes cardúmenes de peces que, pues, evidentemente interaccionan en un área específica y esas interacciones, como vemos, generan diferentes dinámicas entre las especies. Esas dinámicas son las que también estudia la ecología. Es decir, lo que se busca hasta cierto punto es comprender esas dinámicas entre especies en diferentes espacios en búsqueda normalmente de comprenderlas, pero yendo más allá podemos ver, por ejemplo, en el caso que vimos inicialmente de los páramos, pues mantener esas interacciones porque finalmente nosotros, los seres humanos, terminamos siendo beneficiados de esas interacciones hasta cierto punto. Y si nosotros generamos un desequilibrio en esas interacciones por desconocimiento o pues por búsqueda de ciertos, muchas veces recursos, esto va a generar un desequilibrio en la naturaleza que a largo plazo o corto plazo, dependiendo del tipo de interacción que haya, puede generarnos a nosotros pues también afectaciones que muchas veces pueden llegar a ser irreparables. Eso es lo que vamos a trabajar cuando hablemos de ecología y vamos a ver esos diferentes tipos de interacciones, tipos de comunidades y también de ecosistemas que trabajaremos en diferentes pasos y en diferentes pues ejemplos que nos ayudarán también a comprender el entorno en el cual nos encontramos, más que todo desde el contexto colombiano en el cual pues hay diferentes tipos de ecosistemas muy diversos y pues muchas veces muy cercanos unos a otros. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.